Empieza la grabación en 3, 2, 1. Arquitecto Keiji Shibashi, bienvenido a mi estudio de podcast. Hola Pepe, muchas gracias por la invitación y Keiji nomás, arquitecto. Los títulos no hacen falta en un podcast, creo. Keiji, bueno, bienvenido, un placer tenerte acá. Como te estaba comentando, esta es la segunda etapa de las conversaciones sobre política que estoy queriendo llevar adelante. En esta segunda etapa ya entraría a jugar las personas que están activamente en política, pugnando por un cargo, vamos a decirle. Y la idea es hablar un poco de todo lo que te estás encontrando en este camino que estás empezando, ¿verdad? Cuáles son los vicios con los que ya ves que, vamos a decirle, otros candidatos ya incurrieron o que en sí trae la campaña, vamos a decirle. También cómo estás queriendo cambiar esas costumbres que ya tenemos, la nueva forma que veo que están haciendo para hacer política. De repente quiero escuchar todo, ¿verdad? Que hizo que bajes de tu trono de aterrorizar estudiantes de arquitectura para, No, por favor, no. para hacer ese cambio en nuestra ciudad. Mira, bueno, hablar así prefiero contar como una historia, ¿verdad? Por Así supuesto, tipo, como te quede como... primero que nada, no me digas Arqui, por favor, Pepe, crecimos en el mismo barrio, amigo de la Vecino, nos infancia. parecemos incluso. ¿Verdad? Sí, no sé si vos llegaste a estar en la época en la que todavía podíamos ir a nadar en el Potidí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que antes de que se construya la villa, que... Sí, sí, sí. Bueno, y ahí, De Villa ahí ya Cándida. nos metemos en la política, ¿verdad? Porque hasta el 93 o un poco antes, ahí había una esteral, terminaba el barrio, ¿verdad? Estaba una Sí, olería, terminaba el barrio, una canchita de fútbol. la canchita de fútbol, Sí, y estaba una esteral, el bosque de galería del Potidí, y te podías tirar, el agua era limpia. sí, A mediados de los 90 empiezan a venir arreados, justamente ahí entra la política, ¿verdad? Un montón de personas del interior del departamento y recuerdo, otros sí. lugares. Las casitas de madera con rampas que le... Claro, y se Sí. formó una villa, se formó ahí una villa y puedo decir groserías. Como quieras, sí. Bueno, porque bueno, me nace, me siento muy en casa, entonces Sí, por no favor. sé si será el toque del mantel o que te conozco hace rato, pero me siento muy entre casa, ¿verdad? Sí. Entonces, puta, dejamos de poder bañarnos en el Potidí. Entonces ahí toco dos temas ya. La Ajá. política, porque esa gente, me enteré después con mis profesores en el colegio técnico, que muchos eran funcionarios en la EBI, ingenieros y arquitectos, ¿verdad? Todo eso fue un arreo, porque venían y le decían, instálense acá porque esta zona se va a inundar Y van a cobrar. y ustedes van a cobrar y yo les voy a conseguir la plata. Y pasó con muchísimos otros lugares de Encarnación, o sea, Yo te puedo mencionar tres nomás ya, o sea, la zona baja, la avenida Japón y, bueno, la zona de la parte del tren y eso, donde estaba antes. y vos decías ahí, puta, de nuevo, perdón por la palabrota, seguramente le podés poner un pip, ¿verdad? Por esta cuestión de que poca gente manejaba la información de un proyecto que ni más ni menos iba a transformar la ciudad Sí. radicalmente, esa poca gente se quiso aprovechar y lo hizo. Y arregó gente y ocuparon zonas inundables y fundieron algo que era para nosotros los del barrio calidad de vida. ¿Qué barrio cerca o en la península hoy en día tiene un arroyito limpio para irse a nadar ahora? Olvídate, no No existe, existe, no no existe. existe, es un recuerdo. Imagínate si eso no sucedía y había políticas públicas adecuadas y conciencia, Sí. y eso se construía desde el proyecto Yacireta. ¡Qué puta de nuevo! O sea, no íbamos a perder un recurso natural, ¿Cierto? pero aún así podríamos desarrollarnos, ¿verdad? Ajá. Entonces, de ahí viene un poco la historia de las primeras cosas que yo me acuerdo, que no fui consciente en el momento, obviamente, Ajá. que uno va entendiendo después cuando crece, y dice, había sido así nomás, luego hacen las cosas. Sí. Pero Y sí, esto es un vicio que hasta hoy día sigue. entonces, de a poco, y bueno, mi vieja es una luchadora, ¿verdad? La doctora. Todos saben todo lo que tuvo que remar ella con el tema del IPS y todo. Y la vida me hizo darme cuenta, básicamente, de que de alguna manera falta un equilibrio, Ujú. ¿verdad? Que algo está acá como que desengranado, que crecemos pero no nos desarrollamos, que las instituciones no funcionan y
así la política te espanta al comienzo, ¿verdad? Te espanta, punto, ¿verdad? No al comienzo, Sí, te espanta. espanta. Y tenemos así una sociedad despolitizada. Me incluyo hasta hace poco también yo, renegaba de la política. Y decía, no, yo soy técnico, no me voy a meter nunca en la política. Estudié, me especialicé, hice un posgrado, tuve la oportunidad de capacitarme en Corea brevemente. Y ahí uno va diciendo, tuve la oportunidad de como técnico trabajar en la función pública. Tuve la oportunidad de tener muchos amigos que también son activos, que también tienen muchísimas ganas de aportar desde lo técnico. Y empezamos a hacer cuestiones, por ejemplo, en el inicio de la pandemia, en la historia más reciente, ¿verdad? Que era ECO con 3C, que pueden buscar en Instagram, Facebook. Lo que hicimos al comienzo de la pandemia, que ahora resulta que es como la gran novedad. Ahora que ya es tarde, ¿verdad? Y Yo me acuerdo. Nosotros propusimos un plan de contingencia para el IPS, para... Que se iba a usar, creo, la DIVEN, ¿verdad? La DIVEN Se propuso. para albergue de asintomáticos, el SILO al lado del IPS como hospital de campaña para ampliar el IPS y como albergue para los familiares de internados. Eso lo propusimos todo cuando había un caso en Encarnación. Me acuerdo. Ahora hay gente que en aquel entonces no le escuchó a este equipo de ECO que se fue a la gobernación, a la MUNI, ¿verdad? Me fui involucrando también a partir del 2013 aproximadamente en la Asociación de Arquitectos de Itapúa, Arquitectos de Itapúa Asociados. Y así fue activando en cuestiones por ahí un poco más sociales, pero que definitivamente me hacían tener un poco más un roce con la política, ¿verdad? Y me espantaba más. Sí. Porque te vas dando cuenta de las cosas, ¿verdad? Sí. Y ahí, de nuevo así, uno dice, bueno, por lo menos vamos a tratar de colaborar. Y todas esas iniciativas siempre las tratamos de hacer desde afuera, ¿verdad? Luego salí de la MUNI, ese fue un proceso maravilloso. Plena elaboración del plan Encarnación Más. Eso fue, ¿vos trabajaste cuánto tiempo en la MUNI? 9 meses. 9 meses. Desde diciembre hasta casi octubre del 2016. 2016, sí. Ok. Y antes de eso estuve como presidente de los arquitectos de Itapúa Asociados. Conformé el Consejo de Desarrollo Urbano con otras instituciones, la Asociación de Abogados, de Comerciantes, la Junta Municipal, la Universidad Católica, la UNI, o sea, un Consejo de Desarrollo Urbano bastante bueno que se armó. Después de que, estoy medio desordenado, ¿verdad? De nuestra infancia salimos a la pandemia un salto bastante grande. Entonces vamos a ordenar un poco. A partir del 2013, cuando me empecé a involucrar a los arquitectos de Itapúa Asociados, entré como para hacer fuerza para que se evite, ¿verdad?, que continúen las transformaciones enlatadas, que continúen las transformaciones de la ciudad exclusivas y excluyentes. Creo que fue inclusive en el 2011 cuando Johnny Esmalgo había presentado un proyecto súper elitista tipo Puerto Madero para la Exo Navaja. Y ahí en aquel entonces el presidente de la AIA, de los AIA, era Rodolfo Ayala y yo estaba, creo, en la comisión directiva. Y bueno, se manifestó la asociación, afortunadamente se le escuchó y a partir de eso se armó una mesa multisectorial. Fue un trabajo que ellos llevaron adelante muy desgastante hasta que las cosas, digamos que tienen también un talento en cansarte, ¿verdad? Las instituciones de repente. La burocracia. Sí, ¿verdad? La burocracia de... Entonces se hacía difícil, pero después como que prendió eso. Se empezaron a desarrollar programas con el espacio que nos brindaban algunos medios que tenían que ver con difundir un poco la importancia de la planificación. ¿Por qué? Porque hablamos de post-embalse, ¿verdad? Estamos hablando 2012, Costanera terminada, embalse consolidado, ciudad transformada y, oh sorpresa, así quedó. ¿Y quién sabía cómo iba a quedar antes? Yo recuerdo. Estaba todo clausurado, nadie sabía. Claro, y nadie vio nunca el proyecto. Mi viejo trabaja en Banco Nación, trabajaba en Banco Nación Argentina. Y en la zona baja, desde que era Mitaí y nos íbamos a visitarle o nos íbamos al banco, siempre se decía, hasta acá va a venir el agua. Hasta acá va a venir el agua. Y algunos sabían. No, se sabía así tocando de oído. Sí. Con ciencia cierta, muy pocos manejaban la información de dónde va a pasar la costanera. Sin que mucha gente sepa, sin participación, sin conocimiento, se transforma la ciudad.
Después se trata de meter un proyecto elitista a donde ni más ni menos estaba nuestro centro histórico y perdimos todo el patrimonio arquitectónico y social que había ahí, ¿verdad? Entonces, a mí me interesó mucho esa lucha que empezó a encarar la AIA, más del todo el background que ya te conté, ¿verdad? Ujú. Me involucré, inclusive después tuve la suerte de poder ser el presidente de la asociación, entonces pude participar en este Consejo de Desarrollo Urbano, se llamó un concurso, impresionante fue para nosotros que entre algunos arquitectos e ingenieros del consejo sugerimos a algunas empresas de planificación top, ¿verdad? Y para nuestra sorpresa, todos respondieron la invitación, porque era un concurso por invitación. Todos respondieron. De 7 solamente 2 se excusaron de participar, ¿verdad? Entre ellos estaba, por ejemplo, Jorge Pérez Jaramillo, que fue uno de los artífices de la transformación de Medellín, que pasó de ser la ciudad más peligrosa del mundo, a donde moría más gente por día que en la tormenta del desierto, hablando en la época de los cárteles, ¿verdad? Yeah. A ser la capital latinoamericana de la cultura, ¿verdad? Con esa transformación que encararon ellos. O sea, ahí está un ejemplo claro del éxito de la planificación. No se Sí. volvió perfecta, no eliminaron todos los problemas sociales, Claro. no existe un plan perfecto, pero en definitiva es un plan que dio vuelta el timón y cambió de rumbo. Ujú. Se iban a la B y bueno, terminaron por lo menos encaminados y resurgieron. Es muy difícil hacer desaparecer grandes y complejos problemas sociales. Todo eso fui aprendiendo a medida que me capacitaba y todo eso, y no, la suerte que tuve, el privilegio diría yo, era primero de poder formarme, y segundo de que constantemente, porque tenía estas ganas de involucrarme, encontraba dónde aplicar esa formación. Me empezaron a consolidar así una cuestión de, bueno, vamos a seguir aportando, ¿verdad? Ujú. Después de eso, empezó el proceso de elaboración del plan. Cambió de gobierno, ¿verdad? El plan sobrevive a un cambio de color, que eso es algo impresionante para una política de Estado en proceso de elaboración. Pero el plan se terminó ya con el cambio de gobierno o antes. No, se terminó después. Después del cambio. Se inicia y se hace solo el diagnóstico del plan con el gobierno de Joel Maidana. Ajá. Y todo el proceso posterior, desde el primer borrador hasta la entrega final del Plan de Desarrollo Sustentable y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, se hace en esta administración, ¿verdad? Con la de lo y que un plan sobreviva a un cambio de, no solo de gobierno, de color, ¿verdad? De color. Es fuertísimo y Sí. le marca le da una imparcialidad terrible. Ahí vos te das cuenta, este no es el plan de fulano que quieren hacer todo. Esto de verdad fue un plan con un proceso participativo legítimo, Sí. que de hecho está documentado, ¿verdad? En el documento se llama Resumen del proceso participativo. Por cuestiones de estar también colaborando en el barrio, ¿verdad? De ahí que empezaban a alambrar el club de funcionarios de la EBI, que esto, que Sí, me acuerdo. con los vecinos. Agarraron nomás ya un pedazo. Claro, con una hectárea con los vecinos sacamos casi 100 metros de alambrado, ¿verdad? O sea, hay un activismo que siempre me marcó, pero siempre era la política me espanta, ¿verdad? Sí. Hasta que después el actual intendente me invitó a participar del gabinete, fui director de planificación, como dije, 9 meses, y dije, de nuevo, no puedo desaprovechar esta oportunidad, o sea, como que tengo una suerte Es terrible. que estabas en el lugar donde podías hacer el cambio. Y en el momento se Ajá. estaba elaborando el plan de Encarnación Más y ni más ni menos era ecosistema urbano. O sea, googleen ecosistema urbano, van a ver los logros que tiene ese estudio. Es como que el Pep Guardiola venga a dirigir la selección, ¿verdad? Es una locura. El estudio tiene una trayectoria impresionante y su enfoque es luego, su eslogan es Urban Social Design. O sea, ellos trabajan para que todo lo que se haga en la ciudad sea un hecho socio-urbano, para un verdadero desarrollo sustentable. No es solamente hagamos acá el proyecto mágico que va a traer 1000 turistas por mes después La gente que vimos acá. el equilibrio del desarrollo, ¿verdad? Claro. Le viene a todos por igual, o sea, no existe para un desarrollo real si es que no es para todos. Así de sencillo es, ¿verdad? Entonces, todo esto dije, no puedo desaprovechar, ¿verdad? Plena elaboración del plan de Encarnación Más. No tenía todavía nombre, creo que cuando eso o ya empezaba a tener. Porque eso se le puso también de manera participativa en una serie de encuentros.
y un cargo donde yo iba a estar sumamente involucrado. Dije, no, me meto, ¿verdad? Definitivamente. Después, bueno, me di cuenta que hay un cortoplacismo, ¿verdad? En la mirada. Y se apoyó la elaboración del plan. Creo que este gobierno invirtió muchísimo para que todos los medios de prensa difundan en enero y febrero de 2016. Me acuerdo que había propaganda. Sí, Por eso, básicamente, o sea, mucha gente se informó al respecto. claro, aún así no hay una cultura de la participación. Vos le invitás y la gente no está acostumbrada a que se le invite, ¿verdad? Después de tantos años de dictadura, salvo meeting político. Yo creo que hay algo engranado que quedó. Entonces es difícil, o sea, se invitó muchísimo, personalmente por teléfono, radio, tele, redes sociales, y la gente igual participaba, digamos, con timidez o en poca cantidad, ¿verdad? Pero se participó y se tuvo una participación metodológicamente estructurada, ¿verdad? Entonces, después nomás uno se da cuenta que como que no se termina de entender que es demasiado importante aplicar políticas de Estado a largo plazo, que uno no ve el valor porque por ahí no va a inaugurar, no es algo que se inaugura o lo que se le pone una placa. Exactamente, o sea, solamente se acuerdan de la persona que inaugura, básicamente, el que va a hacer más propaganda. Entonces pareciera ser que dejan un poco de lado, ¿verdad? A pesar de haber impulsado mucho en el proceso, el producto en sí como que ya está y bueno, la implementación, y se empiezan a por ahí a apoyar cosas que no tenían mucho que ver con el desarrollo sustentable y doy un paso al costado, ¿verdad? Esa es como la cronología, ¿verdad? Y a partir de ahí, mucha gente se me acercó, ¿verdad? No sé, porque tomó estado público, qué sé yo, mi perfil o alguna cuestión. Y un grupo de amigos me insistió mucho para que me meta en la política, eso que me espantaba, ¿verdad? Ajá. Y bueno, 1 año y medio me insistieron. O sea, no fue fácil tampoco para ese grupo de amigos, ¿verdad? Entre ellos Jorge Villalba, el que más andaba atrás mío, Fibra, ¿verdad? Ajá. Que entiende mucho él de esto y me convenció, pero fue un proceso de Pero es que, bueno, pero, ¿verdad? sí, Bueno, pero. sí, Primero, no. por ejemplo, hablábamos de ver con qué partido, sin tantas manchas en el expediente, Ujú. para poder hacer una chapa. Llegamos un momento inclusive a pensar en una candidatura a intendencia, ¿verdad? Pero en ese proceso, hoy me preguntaste los vicios, ¿verdad? Ajá. Reuniéndonos con gente, buscando apoyo, de repente uno escuchaba cosas como, sí, yo le conseguí luego a fulano tantos litros de combustible para el día de, yo te voy a conseguir también a vos. Sí, tal cosa, o sí, yo no le quiero luego a fulano, te voy a apoyar a vos, porque 20 carpetas nomás le llevé y no le metió a ninguno, Pero, ¿verdad? bueno, Entonces ahí medio que, dale, me voy a meter en la política, me insistían, pero vamos a hacer algo independiente. eso pues, Ah, o sea, ese es el clientelismo con el que te encontrás. Y obviamente, uno no quiere incurrir en ese tipo o sea, Habrá quienes sí, habrá yo quienes no, sí, ¿verdad? sí, sí, Y sí. entonces me convencieron de que me meta en la política, pero tenía yo muchos peros, y el pero principal, que tipo, te digo, llevó 1 año y medio de proceso de que yo me convenza, Ajá. era, vamos a hacer algo independiente, o sea, un par de meses reuniéndome con gente que dice esas cosas y medio que ya no pega tanto buscar una chapa de un partido que existe, ¿va? Vamos a hacer algo independiente, aunque cueste más, aunque no tengamos una estructura, aunque nos pueda ir mal inclusive, Ujú. porque tenemos que hacer todo de cero y puede que hay mucha más posibilidad de equivocarse. Vamos con algo independiente. Y nos convencimos entre todos y acá estamos, ¿verdad? Con una propuesta totalmente independiente que no se apoya en ninguna estructura preexistente y que busca, la política es linda al final, me espantaba, obviamente, pero la culpa no la tiene, digamos, la teoría y la ciencia política per se, ¿verdad? Son coyunturas, es la gente que ejerce y bueno, eh, todo lo que de alguna manera tuve el privilegio de aprender en mi formación, creo que es también una responsabilidad poder aplicarlo como una contribución a la sociedad, ¿verdad? Ah. Y desde siempre se trató de hacer, pero hay que estar en otra instancia para lograr lo que ahora hace falta en Encarnación, antes de que sea demasiado tarde, ¿eh? Así mismo. Empezamos hablando de cómo, un ejemplo nomás, de cómo perdimos algo que es
para una población urbana es un valor impresionante, que es un recurso natural, que puede ser turístico, que a la vez denota un ambiente saludable, que es un arroyito nomás. ¿Entendés? Cierto. Empezamos hablando de eso y cuántas cosas más perdimos. ¿Y cuándo va a ser demasiado tarde para decir ya no tenemos calidad de vida? Sí. Sí, es que, así como dijiste al comienzo, de repente mucha gente, o sea, era poca la gente que sabía qué es lo que iba a suceder. Entonces, ya en esa falta de información, hicieron ese tipo de negociados, ¿verdad? Ahora ya con, de repente, formas más rápidas, uno de enterarse de las cosas. Por ejemplo, pudimos saber que un tiempo querían construir un parque de diversiones, no sé qué hay sobre la continuación de Antequera, creo. Y Era bueno, todo, eran 7 hectáreas en la ex zona baja, más de sí, 7 en realidad, ¿verdad? un parque de diversiones que, o sea, si bien creo que presentaron una propuesta, el mero hecho de que se considere eso ya fue... Bueno, eso fue justamente, creo que como el famoso, la gota que colma el vaso, ¿verdad? Ajá. Para que yo salga de la MUNI. Porque Ah, durante esa época. claro, porque el plan estaba recién entregado y yo abogaba de todas las maneras para que se impulse su aprobación en la Junta. Y el plan tiene una propuesta muy diferente para ese sector de la ciudad, ¿verdad? Ajá. Muy diferente, mucho más integradora y sustentable que un parque que iba a cerrar inclusive 3 calles, porque iba a agarrar una extensión así tipo, imagínate, no funciona 24 horas. Y No, que iba a mal. ser un alambrado de casi 9 hectáreas y cuando está cerrado el parque alrededor de eso es Muerto. zona fantasma. Y Sí, Beto Carreiro no está en el medio de Camboriú. claro. Disney no está ni siquiera en Orlando, está en el condado vecino que es Orange. Ajá. O sea, no tenía pie ni cabeza metido en el medio de la ciudad esa cosa, ¿verdad? Sí. Pero se iba a declarar de interés. Y ahí yo dije, no, bueno, espera, tenés un plan que te dice esto y a vos te traen ¿Qué hago acá? esto y entonces, bueno, listo. Sí. Bueno, ahí está, por ejemplo, uno de los que es vicios ya dentro de la administración pública y esa, ¿cómo se dice? Eh, Ojo, yo no le atribuyo esa decisión a ninguna clase de deshonestidad ni nada. ajá, Es simplemente que el peso específico de las cosas depende de tus valores y de tu conocimiento, ¿verdad? Y yo creo claro. que para ellos tuvo mucho peso esa propuesta y les pareció realmente algo bueno, pero, ¿verdad? ¿Cuántos planes de desarrollo sustentable y de ordenamiento urbano territorial están hechos en Paraguay? No sabría decirte. ¿Te adivinaría que es el único nuestro? Durante mucho tiempo lo fue y ahora hay unos cuantos, pero ni se comparan, ¿verdad? En serio. Pero en definitiva, ¿cuántos parques de diversiones famosos hay? Ninguno. No, en Paraguay no, pero en el Ah, mundo sí, ¿verdad? en el mundo Entonces sí. te traen como la maravilla de, Claro, ¿verdad? sí, obviamente. Entonces ahí uno dice, bueno, eso nomás es el tema. Falta mayor conciencia respecto a la planificación nomás. Ajá. Porque ahí le iban a dar el valor que tiene realmente. Eso nomás es lo que falta. Y eso se construye con el tiempo, ¿verdad? Lastimosamente es así. Sí, informándole más a la gente. Mientras más gente informada haya, más presión se puede meter. Y mientras más gente capacitada ocupe lugares de decisión. Lugares de decisión, Y exactamente. ahí eso es lo que nos llamó, ¿verdad? Digo, nos porque somos un movimiento que se Ajá. caracteriza por eso, ¿verdad? Sí, Gente que también estaba espantada por la política, sí. que afortunadamente coincidimos ya antes en ciertas activaciones y dijimos, acá hay un espacio, vamos a meternos, ¿verdad? Ujú. Y limpios, así, Sí, 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 o sea, independientes, ¿verdad? es meterse en política, bueno, lo que le espanta a la mayoría es que prácticamente acá en Paraguay todo político es corrupto hasta que se pruebe lo contrario, más o menos. Y los partidos en sí tienen una publicidad malísima, o sea, no tenés un partido limpio, vamos a decirle. Y estando en un lugar de cargo, en un cargo público, vamos a decirle ya dentro de cualquier partido, la prensa misma luego también se encarga de ensuciarte y vos pones tu nombre ahí afuera. O sea, eh, vas a tener 10 decisiones buenas, en la primera que te equivoques van a empezar a hablar 1000 cosas ahora. Entonces, obviamente es un sacrificio, yo lo veo así, ¿verdad? Entrar a jugar en ese campo, ¿verdad? Definitivamente se sale de la zona de confort. Sí. Porque, como te dije al comienzo, yo decía, no, yo soy técnico, nunca me voy a meter en la política. Esa era mi zona de confort, Ajá. ¿verdad? Y me encanta lo que hago. Trabajamos inclusive
Desde reformas de baños hasta diseño urbano y planificación hacemos en el estudio, ¿verdad? Y me encanta, para eso estudié y desde que estudiaba dije, esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? Y era definitivamente mi zona de confort y uno toma una decisión y dice, pero espera, puedo seguir haciendo cosas como esta. Planificación, ¿verdad? Políticas públicas Sí. y ayudar a que más gente esté mejor. Ajá. De eso nomás se trata, de ese sentido de responsabilidad. Sí. Y de hecho que en ese lugar de decisión vas a tener oportunidad de que los cambios sean de mayor impacto, ¿verdad? De mayor Exactamente. impacto. Sí. Y decime, por ejemplo, ¿cómo es la forma en la que están ustedes haciendo campaña, vamos a decir, en un sentido general? ¿Cómo están llegando a la gente para que se entere de los proyectos que tienen? Veo, o sea, por lo que yo vi hasta ahora, tienen un muy buen equipo conformado por personas profesionales. Creo que le conozco a todos. De alguna u otra forma, personalmente le conozco. Y sé que son personas de gestión muy educadas. Y visto audiovisuales impresionantes, ¿verdad? Con las campañas. Y esa es la forma en la que están comenzando, vamos a decirles, o cómo van. Nosotros en definitiva tenemos eso como un brazo fuerte ahora, ¿verdad? Ajá. Y sí o sí vamos a aplicar también las estrategias de territorio. Vamos a ir a hablar con la gente. Con la pandemia se dificulta mucho. Sí, sí, Hay que tener todos los cuidados. Hay que cuidarse para seguir en carrera porque obviamente hoy sí. estaba viendo en el noticiero de que muchos movimientos decían cómo queda la lista y las caras en la urna porque fulano y fulano ya fallecieron, ¿verdad? O sea, Amén. No, primero que nada, hay que ¿verdad? mantenerse vivo para hacer el cambio. Hay que mantenerse vivo, hay que cuidarle a la gente. Sí, Ahora mismo, en este momento, hoy estamos, ¿verdad? En un punto muy crítico de la pandemia en Itapúa. sí. Entonces, en definitiva, vamos a implementar estrategias de territorio. Ahora estamos empezando por una cuestión de poder llegar a la gente sin tener que necesariamente entrar en contacto físico, ¿verdad? Pero se está planificando a la par. Estamos captando voluntarios para todo lo que sea el trabajo de territorio, ¿verdad? Tenemos una página que es ciudadanía.com.pi, ahí uno puede entrar y registrarse. Vamos acumulando cantidad de gente y a la par organizando todas las estrategias y programas de territorio que vamos a ir implementando después, ¿verdad? Esas estrategias, una vez consolidadas, van a empezar a organizar los equipos de voluntarios y vamos a llegar a la gente. Pero lo que queremos primero es escuchar y conversar, ¿verdad? Ujú. Hablar con la gente. No es una cuestión de la famosa visita de campaña. Para nosotros ya es de entrada iniciar un proceso de construcción de políticas públicas. El plan ya fue participativo. Tenemos muchas propuestas que pueden salir de ahí que le llevamos a la gente, pero también tenemos que escuchar cuál es la realidad actual y puntual en cada lugar. A partir de eso hacemos un feedback de la propuesta del plan y capaz inclusive la incorporación de mejores y más propuestas y volvemos a llevarles otra vez eso. Entonces lo que queremos generar es una relación que es la que haría alguien que ya está en el ejercicio del cargo. No vamos a esperar a estar en el cargo para trabajar en la elaboración de políticas públicas. Ya empezamos a hacerlo durante la campaña, ¿verdad? Ah, Además de todo lo que es redes sociales, que como dijiste, el equipo de audiovisual y de comunicaciones es espectacular. La cantidad de funcionarios, de voluntarios que tenemos también, se suma gente muy capaz. Y en la lista también, ¿verdad? O sea, estoy yo, después está Jazmín Sosa, que es le conozco, amiga mía. voluntaria, ¿verdad? Trabaja en el voluntariado hace rato, es estudiante de Derecho. Sí. Está Jorge Villalba, es tesista de Relaciones Internacionales. Todos saben el activismo que tuvo Jorge en la política. Está Clara Miller, que es ingeniera comercial. O sea, es emprendedora, tiene su propia empresa. O sea, hay gente que tiene para aportar, no porque dice cuando esté en el cargo voy a hacer esto. Lo lindo de este equipo, lo lindo de este movimiento, es que es gente que ya está haciendo y quiere que eso que hace le beneficie a la mayoría, que eso que aprendió le beneficie a la mayoría. Sí. Y que eso que podemos llevar a la Junta Municipal es algo que por ahí los de siempre, aunque tengan buenas intenciones, no lo sabían hacer. O no tenían las intenciones, ¿verdad? Pero en definitiva, está bueno por eso la alternancia. Sí, y no el cambio por el cambio, sino... El cambio por algo mejor. Lo dijiste vos, no yo. Sí. No, pero es que es cierto, nuestra política hoy en día es constantemente votar al menos peor. Es así, o al menos peor o el que más propaganda tiene.
Y ahí entra la información, o sea, por eso yo clasifico la población, vamos a decir, en personas informadas sobre política. Yo personalmente, cada que hay un ciclo político, me tomo el tiempo de escuchar a los candidatos, veo los debates, veo su perfil de Facebook, veo las publicaciones que hacen y no me guío por el color, me guío por lo que escucho que dicen, por la retórica, por todo, ¿verdad? O sea, me informo por lo menos para tomar una decisión antes de votar. Y yo sé que la mayoría no hace eso. Yo de chico crecí con un tío diputado y eh, veía el día a día cómo la gente básicamente al político le tiene, o sea, la gente de menos recursos al político le tiene como alguien a quien pechearle o alguien, no sé si a ir a decirle que haga un cambio a largo plazo, sino a que le solucione un problema de diario, vamos a decirlo. Entonces, yo creo que mucho tiempo y hasta hoy día se sigue yendo a los políticos para soluciones a corto plazo y no se tiene la cultura de prever algo así, vamos a decir, a tan largo plazo como lo prevé el plan, ¿verdad? Y eh, Mira que las necesidades, Pepe, son reales. Las necesidades yo de sé, hoy y de ahora son sí, reales. Lo que pasa es que el político tiene dos opciones. O dice, le veo necesitado, le doy lo que necesita ahora y con eso ya trato de contentarle. O hago un trabajo de por ahí paliar las necesidades y las urgencias, que sí las hay, son innegables, sí, ¿verdad? Hay demasiada gente. El 60% de nuestra población está de clase baja y de ese 60%, según los datos del PNUD, ¿verdad? ujú, De ese 60% creo que estamos en un 20 y algo, no sé si creo que subimos ahora con la pandemia, que está en pobreza. Y sí, en pobreza extrema estamos creo por el 12 o 13%, o sea, es mucho, es mucho, sí, es mucho. ¿verdad? Entonces, en definitiva, las urgencias y el día a día y el ahora hay que atender, pero de alguna manera tenemos que empezar a planificar para que eso desaparezca. A eso justamente es una de las interrogantes que yo siempre me pregunto cuando veo que la gente se queja, ¿verdad? Eh, ¿Hasta qué punto puede un concejal hacer una diferencia? Mira, O sea, ¿hasta qué punto un concejal puede hacer una diferencia? ¿Cuáles son sus funciones? Y realmente la decisión está ahí o en la intendencia. qué buena pregunta, porque hay un desconocimiento tremendo, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a hacer una analogía con el Estado. Tenés el Ejecutivo, que sería como el presidente de Presidente. encarnación, Sí, y tenés la Junta Municipal, que sería como un legislativo. sí. Y el juzgado de falta es como el Poder Judicial, ¿verdad? Ajá. Ahí está la analogía de los tres poderes, ¿verdad? Sí. Bueno, en Paraguay hoy en día, ¿quiénes inciden más en nuestra vida mediante los presupuestos, las legislaciones? ¿El presidente o el Congreso? El Congreso. Y la Junta es lo mismo, tiene un poder tremendo. Y vamos a ir bien a lo concreto. Artículo 36 de la Ley 3966/2010, atribuciones de la Junta Municipal. Te habla ahí de control, que aprobar presupuesto, pero para mí de ese artículo, el inciso A y el ñ, que el primero y el último son las claves. Ajá. El ¿Qué dice? A, el A habla de sancionar ordenanzas. Ahora, para sancionar una ordenanza que, por ejemplo, regula el transporte público, ¿con qué criterio sancionás la ordenanza si no sabes nada de transporte público y no tenés asesores? Decís nomás, apruebo, levantá la mano o desapruebo y por ahí estaba bien. Porque no sé, alguien te habló al oído, ¿no? El interés de algún transportista o de otro que quiera agarrar el sistema de transporte. Ujú. Entonces, por eso es importante que haya gente preparada para no solo sancionar las ordenanzas, sino elaborarlas, porque estamos muy carentes de normativas de calidad que pueden instalarse como política pública. Ahí está el peso de la Junta. Vos mismo dijiste, el legislativo hoy en día termina incidiendo más en nuestra vida que el propio ejecutivo. Y en la ciudad pasa lo mismo, porque la política pública que vos sanciones como normativa, como ordenanza, como ley ya de chupe Ujú. del municipio, después la ejecuta el ejecutivo. Entonces, el peso que tiene el concejal es tremendo. Y el inciso ñ dice que
por último, después de citar una larga lista de la A a la ñ, habla de todas las atribuciones de control y normativas relacionadas con las funciones municipales. De nuevo, normativas relacionadas con las funciones municipales. ¿Y cuáles son las funciones municipales? Te va al artículo 12 de la ley y tener las funciones municipales del 1 al 10. Planificación y urbanismo, tránsito y transporte público, educación, salud, cultura, turismo y deporte, desarrollo social, del 1 al 10, ¿entendés? Ambiente, ¿verdad? Entonces tenés un montón de funciones o de atribuciones respecto a elaborar normativas y políticas públicas como concejal. Tenés que básicamente o saber muchísimo o tener un equipo que te asesore. Y en esas dos cuestiones trabajamos en el movimiento, en personas que saben y en un equipo que asesora, pero que de verdad maneja políticas públicas, ¿verdad? Te repito, tuve la suerte. Yo creo que es una situación de privilegio poder formarse en este país, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, y poder irse afuera y aprender algo un poco más, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, en el equipo hay gente que entiende estas cosas de políticas públicas, que entiende de la parte técnica. Lucía Ganchoso, por ejemplo, trabaja en el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UNA en Asunción, en el aspecto territorial y de todo lo que sean los mapeos. O sea, hay gente que de verdad arma un equipo que puede decir dónde conviene construir la siguiente escuela o ampliar en 2 aulas más con los fondos del FONACIDE. Y se hace un análisis geoespacial y se define en relación a la cantidad de población que puede llegar caminando a esa escuela, que podemos decir, mejoremos las escuelas descentralizando y descomprimiéndolas al centro. Pues hay gente que, no sé, de Santo Domingo que quiere entrar en el centro regional y ya no da más abasto, y porque las escuelas hacia el área rural y los barrios periféricos son malas. Entonces, ¿cómo vos equilibrar el desarrollo? ¿Cuáles son la complejidad de conocimientos que tenés que tener para después aprobar o desaprobar un presupuesto? Y decir, esto se puede hacer mejor, así. La ordenanza del transporte, que es la 209, que define, el colectivo tiene que pasar por acá, con tal frecuencia. O sea, cada tanto tiene que pasar un bus. ¿Y cómo vos sabés que eso está bien y le está beneficiando a la mayoría de la ciudadanía si no entendés de cómo se hace una planificación del sistema de transporte público? Y si no haces primero, antes de hacer esa planificación, estudios de movilidad y conteo de volumen de pasajeros, y capaz le puede ayudar al transportista si sabe hacer esas cosas para después sancionar una ordenanza mejor, con fundamento técnico. Y decirle, amigo, cambiamos el itinerario porque hicimos este estudio de movilidad y descubrimos que de A a B, que es tu recorrido, se mueve X cantidad de personas, pero de Y a Z se está moviendo un 40% más, que en la encuesta de movilidad que hicimos dejaría el auto si el transporte público tiene un buen servicio por ahí. O sea, le aumentás la cantidad de pasajeros, se vuelve más rentable y le podés exigir mejores unidades. Planificás el transporte de acuerdo a un análisis de movilidad urbana, cuestiones técnicas, y podés decirle, por acá vamos a irnos con el transporte, por eso, por acá, planifiquen la ejecución de caminos de todo tiempo. Asfalto, adoquín, carriles exclusivos para el transporte, veredas, porque la gente hoy, Pepe, camina por el barro para llegar al colectivo. Yo sé, 25 años me viajando en colectivo. Y yo me fui todo el colegio técnico en colectivo también hasta allá. Entonces, el servicio es malo. Tenía que caminar 11 cuadras para llegar a la parada. Pasaba cada 40 minutos, ¿verdad? Los profesores, hola, profe, saben que yo llegaba tarde al colegio. Sí o sí te veían en la parte trasera una camioneta de tío con la bata. No, bueno, eso era para hacer dedo al volver, ¿verdad? Sí o sí. Eso es porque comíamos todo en lo de Kiki, el sándwich milanesa y no teníamos para el pasaje, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Sándwich milanesa da gusto comer esa, ¿verdad? Y chipanada. Pero, ¿qué pasa, Pepe? Sancionar normativas. Así nomás suena. Pero ¿cuánto hay detrás de eso? Sí. ¿Cuánto tiene que haber detrás para que eso que vos sancionás, que después se tiene que ejecutar por el Ejecutivo, controlar que se ejecute, que esa normativa es una política pública que se tiene que cumplir? O sea, vos decís, ¿qué tanto puede hacer un concejal? Hija de mil lo que puede hacer, ¿entendés? Dentro de sus atribuciones, Sí. dentro de sus atribuciones, en el marco de la ley. Ajá. Pero para eso primero hay que agarrar la ley y jugar un poco, ¿verdad?
Claro, Pero es claro. impresionante lo que puede hacerse desde este cargo. Sí, mira, la verdad que yo tipo entre que eh, sabía y no sabía. O sea, para mí más que nada siempre escuchaba que la función era ser contralor de la ejecución que llevaba el intendente, Es ¿verdad? una de sus principales funciones, Sí. pero es el cuerpo legislativo Ajá. del municipio. Vos establecer ahí las normativas, sancionar las normativas. Ya. El Congreso, como cuerpo legislativo del país, es el que decide si hay o no hay impuesto a la soja, impuesto al tabaco y cuánto podría necesitarse para la salud. Hoy en día que ni medicamentos hay en los hospitales, pero hay un PTU de... O sea, ¿entendés? O sea, que Tuvo trampa. eso no está decidiendo, eso, qué nuevo tributo aparece o qué nuevo impuesto aparece, no está decidiendo el presidente, Ujú. está decidiendo el Congreso. Y por eso te digo, ¿cuáles son las decisiones que más inciden en nuestra vida hoy y a largo plazo? Y tienen que ver con lo que la mayoría, o casi 50-50, yo diría a veces más el Congreso, tiene más peso. Entonces, ese es el poder de la Junta Municipal. Y hasta ahora se usa como de contralor, se usa como de acompañar o no ciertas iniciativas, porque ahí hay una puja de poderes y entonces el poder, la política es hermosa por eso, porque cuando entendés ya no te espanta. Y vos decís, hija, que no es un sueño ser una ciudad sustentable. Vos estuviste 6 meses en un país de primer mundo Sí, y volvés acá y decís, parece que nunca vamos a llegar ahí. Y no va a frustradísimo. pasar de la noche a la mañana. Claro. Por eso es importante entender las políticas públicas y las políticas de Estado. O sea, qué sanciones o qué ordenanzas podemos sancionar que realmente ayuden a construir un desarrollo sustentable más allá de los gobiernos de turno. Porque no existe el intendente que en 4 años nos va a llevar a un estado de desarrollo. ¿Entendés? Sí, totalmente. Y la reelección, bueno, un camino, pero igual, si vos no aplicaste políticas públicas porque no te las pudieron servir, es un gobierno. O sea, Ujú. se cogobierna, no es versus. Claro, Como, sí, como ahora. hay que llegar a un consenso, hay que... Entonces, una buena junta municipal que pueda instalar políticas públicas de calidad le va a hacer lucirse a cualquier intendente que quiera hacer bien las cosas, ¿verdad? Ujú. Eso nomás es el objetivo. Colaborar, contribuir con el desarrollo de la ciudad. Ajá. Porque no se trata de la noche a la mañana somos Singapur. Se trata de, si tenemos un norte, un objetivo dentro del desarrollo sustentable, ¿qué hacemos primero? Esto. Bueno, perfecto. ¿Durante cuánto tiempo hay que hacer esto? 4 años no alcanza. Entonces, hagamos una política pública para que este y el siguiente intendente trabajen en estos aspectos. Y ahí vamos llegando al desarrollo. El horizonte del plan son 25 años. Ahí te dice todo. Sí, bastante. Yo veo, por ejemplo, con lo que estás explicando, de que si hay, o sea, si hay un norte que nos guíe, o sea, tenemos un objetivo, por decirte que es el plan de 25 años, que nos guíe en cómo desarrollarnos como ciudad, eh, de repente lo que, desde mi perspectiva de neófito de la política, vamos a decirle, es que parece que como que no hay un resultado a corto plazo, no le sirva a un intendente para lucirse y que no sé realmente qué es lo que tranca la aprobación o no, ¿verdad? No sé si es gestión que falta o intereses de por medio o cuál sea, ¿verdad? Eh, estando ahí en la junta o estando, vamos a decir, en el lugar de donde se tiene ese poder de toma de decisión, pareciera a mí que es como que, no sé si por la puja de poder o ego o intereses, es que no se llega a un acuerdo o consenso. Y suponete que vos podés tener las mejores intenciones y presentar los mejores planes, ¿verdad? Si no llegas a ¿cómo puedo decirle? A una alianza, vamos a decirle, con algún partido de mayoría, va a ser difícil poder impulsar algo por o sea, la aprobación de cualquier cosa, básicamente. Sí, en definitiva, en política hay que saber, en el buen sentido, negociar, no hacer negociados. Claro. Uno tiene que entender que forma parte de un cuerpo legislativo y que hay que lograr mayorías. Ahora, en definitiva también hay que entender otra cosa que tampoco se estuvo entendiendo mucho
en nuestra historia reciente, que nuestra democracia es representativa, o sea, hay 12 que electos por el pueblo que le representan al pueblo en la Junta, pero también es participativa y pluralista. Esas dos patas están ausentes en la gestión hoy en día. Ahí es donde vamos a trabajar. Y primero que nada, respecto a la aprobación del plan, yo creo que hay un consenso del intendente, de los concejales, de que se tiene que aprobar. Pero nosotros vamos más allá, porque el plan se aprueba y es un documento técnico aprobado. Para que eso se vuelva normativa, hay que hacer un compendio de ordenanzas, que van a derogar ordenanzas viejas, ¿verdad? Porque hay una nueva forma de planificación, tanto para un plan de ordenamiento urbano y territorial y un plan de desarrollo sustentable. Entonces, ahí está la tarea más difícil. Aprobar luego ya, evidentemente, si se entregó en el 2016 y todavía se está trabajando para su aprobación, porque hay una puja de intereses, no es porque el plan esté mal, ¿verdad? Pero es atendible, eso es innegable. Nosotros no somos talibanes, ¿sí? Entonces, tipo fundamentalistas que si no es así, no sé, decapítenle, ¿verdad? No, si no está es sujeto a negociación, si entonces. no es así, y bueno, y vamos a encontrarle la vuelta, y estuvimos en un trabajo, me tocó ser el coordinador de un proyecto de extensión en la universidad donde se está trabajando en eso de encontrarle la vuelta. Y voluntad para su aprobación hay, pero después viene una tarea súper ardua de reglamentarlo una vez aprobado, ¿sí? Ajá. Una vez aprobado, un plan de ordenamiento urbano territorial, pues de nuevo una analogía para que la mayoría entienda, tiene que ver con una mini constitución nacional. Y después vos haces tus leyes. Y una ley no le puede contradecir a la Constitución, ¿verdad? Ajá. Bueno, si tenés aprobado un plan, cuando vos haces ordenanzas para reglamentarlo, una ordenanza no le puede contradecir al plan. Bueno, tu plan puede decir que tenemos que, no sé, tenemos que ser un distrito ecológico, desarrollo sustentable. Para eso podemos hacer una normativa de arborización de caminos rurales, porque resulta que hoy en día los caminos rurales están más abajo que el cultivo, en la zona rural. Entonces el agua cae, se erosiona el cultivo, va al camino rural y trabaja como una canaleta y lleva sedimentos con agroquímicos y otras cuestiones a los cauces, ¿verdad? Y eso va contaminando. Sin embargo, una franja de bosques, estoy tirando ideas que tienen que ver con trabajos técnicos que ya hicimos, ¿verdad? Ya. Una franja de bosques, como cualquier otra franja de bosque de galería que tiene que ver con la ley de protección de recursos hídricos, aplicada a las cuencas hidrológicas, que la diferencia entre hidrografía e hidrología es que la hidrografía es el cuerpo de agua que está luego ahí, ¿verdad? Eso es la hidrografía. Vos ves el mapa de ríos, arroyos, lagos. La hidrología es el agua que corre cuando llueve. Entonces, si hay ley de protección para cuencas hidrográficas, ¿por qué no proteger las cuencas hidrológicas también? Y entender que hay agua que se arrastra, pero que con la misma función de los bosques de galería en los arroyos, bosques de galería por los lugares donde más agua con sedimentos y erosión se arrastra, frenarían ese impacto. Y ahí voy a poner una normativa que hay que arborizar los caminos rurales en una franja de tal cosa. Deja un retiro y tu plantación no llega y... Estoy hablando de un ejemplo nomás, no quiere decir que es algo en lo que sí o sí vamos a trabajar, tenemos otros planes, pero un ejemplo. Claro, claro. De cómo un objetivo de desarrollo sustentable que es distrito ecológico se traduce en el plan de ordenamiento urbano territorial en una posibilidad de normativa y hay que trabajar en los fundamentos técnicos para que eso no sea refutable. Demostrar los beneficios, demostrar los impactos y el costo de revertir eso. Por ejemplo, si eso, ya hablamos de que perdimos el arroyito donde nos bañábamos en nuestra infancia. Sí. Ahora, si eso continúa y los cauces se siguen, te doy un ejemplo. Nosotros estamos en la parte baja de dos grandes cuencas. La cuenca del arroyo Quiteria y la cuenca del arroyo Mboicae. Las cuencas se definen por el arroyo que está más abajo en el territorio y que ya desemboca el río. El Mboicae y el Quiteria son los que desembocan el río. De ahí hacia arriba, por el Mboicae subís, tenés el Yacupazo, Santa María, el Potedú, por Quiteria subís y así son dos cuencas que pasan en total por 9 distritos. Hay arroyos que vienen desde Fran, desde Nueva Alborada, desde tal cosa y vienen por otro arroyo, por otro y terminan acá. Nosotros somos la parte baja de una gran cuenca. Si no empezamos a implementar por lo menos acá y de ahí tratar de que se vuelva una iniciativa interdistrital ese cuidado ambiental, y no es por ser, esos son ecologistas, es por la economía.
La gallina de los huevos de oro hoy es el turismo. Totalmente. Pero no es porque tenemos playas. Asunción tiene playa. Samber tiene playa, ¿verdad? Pero Sí. ¿qué dice en su playa? Prohibido bañarse. Sí, Nuestro turismo es por el agua limpia. sí. Si no empezamos a cuidar eso con normativas claras, eh. podemos perder la gallina de los huevos de oro, porque se ensucia el agua. Un año nomás que salga en la prensa nacional, aguas no aptas para el baño. Intentaron. Encarnación muere. Sí, intentaron. Bueno, una cosa que sea legítimo, otra cosa que Claro. sea un chisme, Sí. pero en definitiva, sí hay impactos que se vienen dando que Ujú. requieren de la implementación de políticas públicas. Repito, ser un distrito ecológico, tener una normativa clara, entenderla y fundamentarla, ¿verdad? Una propuesta normativa en un plan de ordenamiento territorial, traducir eso a un elemento jurídico que se llama ordenanza. Hay una complejidad en ese trabajo. Aprobar el plan es el primer paso y hay voluntad, manifiesta voluntad, Ujú. ¿verdad? De la Junta. Y es difícil, es un proceso y no estamos acostumbrados, por eso cuesta. Porque hay que empezar a tirar y afloje y ceder y es la primera vez que se hace un plan de esta índole, ¿verdad? Y hay mucha gente hablando muchas cosas, pero que, qué sé yo, hay que leer un poco el plan también, ¿verdad? Entonces, Sí, totalmente. en definitiva, el trabajo más arduo viene después. Y ahí es a donde vos decís, la voluntad de aprobar es una cosa, la capacidad de reglamentar e instalar políticas públicas para el desarrollo sustentable de verdad es otra cosa que viene después. ¿Y en manos de quién vamos a dejar eso? Esa nomás es la pregunta, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, se nota que vos sabés al dedillo de todo lo que, o sea, todo lo relacionado a eso. Y que obviamente vas a impulsar el aprobación y reglamentación. Yo dudo que, o sea, quisiera escuchar a más candidatos hablando así seguros, ¿verdad? De lo que es. Vamos a ver. Hoy hablabas, perdón que te No, interrumpa, hoy hablabas vos de cómo, si hay que buscar alianzas. De nuevo, el artículo 1 de la Constitución. Esto tiene que saberlo la gente y ser partícipe ajá, de la elaboración de esas normativas. Entonces vos llegás con el impulso de la ciudadanía, no por las votaciones, que es a donde te eligen como representante, por el proceso de elaboración de políticas públicas de manera participativa, con las que la gente está identificada y ahí sabe que le conviene. Y si sabe que le conviene, primero tiene que conocer, ¿verdad? claro. ¿Cómo se haría para que la gente participe? Todo proceso de elaboración de planificación y de políticas públicas tiene que manejar las estrategias de participación. Yo te voy a citar como ejemplo las que se manejaron durante el Plan Encarnación Más, ¿verdad? Ujú. Primero que nada, tiene que haber educación. Primero que nada. O sea, vos tenés que instalar el tema y lograr que la gente lo entienda. Tenés que llevar esto a la escuela, porque hay veces que ya le llegas a los adultos y para ellos es tarde, ya no lo van a entender, ¿verdad? Si hoy en día todos los que perdieron, o sea, la gente que vivía cerca del arroyo Amboicaeo o cerca del arroyo Yacupazo, de nuestra edad y un poco más, que todavía saben que eso era utilizable y ahora ya no, sienten algo cuando les decís perdimos esto. Entonces ese es un parámetro para dimensionar que podemos seguir perdiendo más y entender que cambió realmente la calidad de vida. Bueno, nos dieron una planta, un arreglo acá, la planta de tratamiento de primer mundo, que está perfecto, pero las estaciones de bombeo, sobre todo hacia el arroyo Potidí de nuevo, al subembalse, Ujú. dejan de funcionar. Nosotros tenemos el monitoreo de eso y una vez que una se fundió, durante 17 días estuvimos llamando, ¿verdad? Y recién después de 17 días, la empresa Cristalino del Sur fue y arregló. Mientras tanto, vertía directamente los efluentes cloacales al subembalse. Y era una de las 4 que hay en línea, desde La Paz hasta donde comienza Villa Cándida. Entonces, no se trata solamente de entender la hidrología en la zona rural, de cuidar los cauces, es también de que esta infraestructura de primer mundo que nos pusieron requiere un mantenimiento de primer mundo. Hay muchos factores de riesgo, hay muchos factores de riesgo y hasta ahora ninguna política pública de mitigación para esos riesgos. Porque todavía no se aprobó el plan, está en proceso, pero Ajá. hay que reglamentarlo. Entonces, repito, podemos, los que vivimos el cambio de encarnación, dimensionar lo que se puede perder. Y eso es muy Sí. importante. Entonces, de ahí en más, eso es educación. Hay cosas con las que es mucho más difícil educar, porque son cuestiones más complejas, pero hay que hacer el esfuerzo.
Una vez que terminas de difundir un mensaje claro y entendible, trabajas con comunicación. Lo primero es unidireccional por ahí, pero la comunicación es un diálogo. Tienen que haber canales, usar la tecnología, a donde se pueda interactuar. Por ejemplo, para... Encarnación más voz. Una plataforma online que se abrió durante el proceso de elaboración del plan para que vos tengas un mapeo participativo y pongan un planito de encarnación. Acá está mi barrio y yo tengo una idea. O acá está mi barrio y yo tengo este problema. Entonces hay una comunicación y un diálogo constante. Eso debería estar en la página online del municipio y de la Junta, ¿verdad? Y no solamente red social, sino algo más sistematizado. Algo que realmente te sirva como herramienta para empezar a mapear qué estrategias puedes implementar. Y tener una plataforma de comunicación constante. Después tener la activación, ¿verdad? Perfecto, vamos juntos y hagamos esto. Queremos instalar peatonales. Ahora está la experiencia, por fuerza mayor, de que 17 calles se están peatonalizando en el centro de Asunción para que los bares puedan trabajar, ¿verdad? Sí. Entonces, en definitiva, pensar la ciudad para el auto es criminal. Entender que si vos peatonalizás hay permanencia de la gente y que si hay permanencia de la gente hay más consumo, hay más venta, que está demostrado científicamente en otras ciudades. Nueva York, en Times Square, se peatonalizó, ¿verdad? Llevó años porque hay que primero hacer la educación y eso cuesta. Que la gente entienda y eso implica no parar con los esfuerzos de educar. Sí. Comunicar bien y tener un diálogo y un feedback. Y luego activar. Probaron primero, cerrando solamente con unos bloques de hormigón y poniendo unos muebles que sacaban de los bares y pintaron el asfalto para que parezca una plaza. Sí, pintando el rojo. Cuando la gente se empezó a acostumbrar, previo proceso de... O sea, la participación es compleja. No se trata de actos asamblearios, a donde vamos y le juntamos a todos los vecinos y esto vamos a hacer y levanten la mano. Hay que generar una participación efectiva. Esa es la única manera. Después de la activación tenés la creatividad. Le invitas a proyectar la ciudad contigo. ¿Entendés? Y algo que puede ser el comienzo, durante y al final es la consulta, que es la forma más básica de participación, pero pareciera ser que para el conocimiento de muchos de nuestros políticos parece ser la única, que es la consulta. Hago una encuesta, ¿verdad? Y la encuesta es lo más básico que hay, es a veces impersonal, pero todo lo otro es lo que le da realmente fuerza a la participación. Y ahí la gente termina apoderándose de esa política pública que la elaboraste con esta metodología y la va a defender. Entonces no es 12 contra 1, es lo que el pueblo realmente construyó con sus representantes de manera participativa. No es fácil, decirlo es fácil, pero por lo menos hay que saber cómo se hace. Claro, o sea, tenés bien marcado lo que querés hacer, tenés bien marcado la participación que querés dar. A mí lo que me da vuelta en la cabeza es cómo poder captar toda esa información y me pongo a pensar en nuestra realidad nomás. La gente educada en Paraguay y en Encarnación es la minoría básicamente, por así decirlo, ¿verdad? Los que se interesan y voy a poner un cartel gigantesco que diga participación ciudadana, ayudarnos a construir la ciudad. De 10 personas que se van a ir, ponerle que 7 o 8 van a ser personas con algún tipo de conocimiento técnico o algún, no sé, licenciatura o algo por el estilo, ¿verdad? Y el resto de la población siempre está tipo queriendo solucionar problemas más urgentes, o sea, que son problemas de su casa o problemas de, qué sé yo, falta de trabajo o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, a mí lo que ¿cómo se haría, cómo se lograría esa participación por medio, hablaste de por ejemplo, a través de una página web, ¿verdad? O una aplicación, o consultas por medio de encuesta, ¿verdad? ¿Pensás que se puede aplicar con nuestra realidad hoy? Eso sería una gestión bastante ágil, lo que mencioné, pero te digo, no es fácil. Y hay una herramienta, pero que lo que logra es un sentido de empoderamiento y de responsabilidad en la gente, que está en la sección 4, artículos 57 al 64 de la Ley Orgánica Municipal, que son las juntas comunales. Las juntas comunales no son comisiones vecinales. Entre un grupo de barrios que tienen comisiones vecinales constituidas y reconocidas, se hace una junta comunal.
Eso está en el capítulo 2 del plan como su materialización en los centros barriales. Centros barriales que pueden hasta ser lugares, estaciones de transferencia para clasificación de residuos, huertos comunitarios. Pero en la figura de la ley orgánica municipal, estas juntas comunales pueden inclusive recaudar impuestos. Y aplicando el plan, pueden reinvertirlos en su territorio. Se descentraliza un poco el poder y la administración. Y la gente no puede estar más empoderada que así, con las juntas comunales, administrando su propio territorio. Y si yo estoy en un barrio y le conozco al presidente de la junta comunal, me es mucho más cercano ese tipo y sé dónde vive, o esa señora, para si roba, ir y decirle en la cara que a un intendente que le tenemos allá arriba en un pedestal y no sabemos a veces cómo encontrarle. Se descentraliza el poder. Es una figura genial de la ley orgánica. Y vos le llevas ahí con un plan aprobado y reglamentado como gobierno, entendiendo ejecutivo y junta, le llevas las políticas públicas que el plan plantea para su barrio. Le ayudas a retroalimentar eso. Ellos pueden cobrar y reinvertir los impuestos en su territorio. Entonces, definitivamente ellos van a estar hambrientos de tener esas políticas públicas para saber cómo ellos mismos pueden mejorar su barrio. Sin pedir, vas a disminuir la evasión, porque la retribución va a ser directa. No es yo pago mi impuesto y alguna vez, cuando tengamos más frentistas, van a ser el empedrado por mi barrio. No, podemos decidir nosotros qué mejoras hacer en nuestro barrio o nuestro sector de la ciudad administrado por una junta comunal. El empoderamiento de la gente tiene que ser lo primero. De entender que no es una cuestión, estamos muy colonizados mentalmente y nuestra política a veces está muy mal entendida como una monarquía. Y hay gente que tiene sus sucesores y así hoy en día nuestro presidente es hijo de alguien que estuvo en un poder de 36 años, o sea, en el equipo en el primer anillo, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente. Y vos ves los apellidos de los políticos y entonces ¿cómo rompes con eso? Le integrás a la política a la gente, pero como actores protagonistas. Y esa posibilidad te da esta figura de las juntas comunales. Yo no conocía eso, para serte sincero. Yo sé que, por ejemplo, para hacer algún cambio, o sea, por decirte un empedrado, el municipio le entrega a la... ¿cómo se llama? O sea, te pedía que vos conformes una junta vecinal. Yo recuerdo porque, bueno, pero... Bueno, entre las funciones o atribuciones de una junta comunal dice que pueden contribuir con la recaudación de impuestos. O sea, vos podés armar, es como, para que se entienda así, más en cristiano, es como descentralizar un poco la municipalidad. Sí, o sea, entiendo, suena espectacular. O sea, básicamente se estarían... o sea, tu objetivo es que ellos se empoderen teniendo el control, vamos a decir, control, ¿verdad? Y ahí vos generás políticas públicas para la sociedad civil organizada. Ajá. Una vez que la sociedad está organizada, y bueno, no le queda otra a los gobernantes que ser realmente servidores del pueblo. Mientras que estamos desorganizados, es que más o menos hacen lo que quieren, ¿verdad? Entonces, ahí está el secreto de lograr el desarrollo. Consolidar las bases, es la gente. Ajá. Los de arriba son los de arriba, pero la base es la que tiene que estar sólida y... Sí. ¿Hay algún ejemplo de una junta comunal que funcione? Bolivia tiene juntas comunales y a Bolivia le está yendo mejor que a nosotros, digamos. Sí, yo sé, Bolivia es mucho más país que nosotros. Chile tiene ejemplos similares. En Paraguay, que yo sepa, no hay ninguna. Y figura... O sea, tenemos la figura, pero ningún ejemplo que haya funcionado. Y no, ni tampoco que yo sepa un caso de intento, ¿verdad? Porque estás hablando de una figura que básicamente le hace al intendente ceder un poco de poder, ¿verdad? Y hay que manejar mucho más. O sea, es tan hermosa esa figura jurídica de la ley orgánica municipal. Que está escondidita. Y hay que ceder. Claro, y hay que empoderarle a la gente, hay que darle a la gente el poder, y de eso se trata. No solo representarles, sino hacerles partícipes. Se cogobierna con las juntas comunales. Y ahí vamos entendiendo y aplicando el artículo 1 de la Constitución Nacional. O sea, está todo. Tenemos un marco legal hermoso, tenemos un plan y tenemos un equipazo. Porque todo esto que yo te digo lo aprendo porque de alguna manera tengo la suerte de rodearme de cierto tipo de personas
conocer la ciudad, conocerla a la gente, porque tampoco uno lo aprendería solo porque, demasiado quiero leer la ley. No, esto Ajá. tiene que ver con un compromiso de decir cómo puedo ayudar, porque uno es sensible a los problemas que hay en la sociedad y en el territorio. Entonces dice, ¿cómo lo que se puede ayudar? De verdad. Porque primero uno puede tener divagues y grandes ideas, ¿verdad? Claro, sí. Pero hija de mí, después te vas dando cuenta que te vas chocando con, no, pero eso no es viable por esto. Entonces empecé a hablar con economistas y tal. Bueno, hay otra estrategia. Después empecé a hablar con amigos que son abogados. Ahora estoy aprendiendo muchísimo con la profesora de Derecho Municipal de la Católica, que estamos haciendo el trabajo transdisciplinar de extensión, ¿verdad? Entonces ahí uno va diciendo, mira un poco, hay formas concretas, no promesas de campaña, formas concretas de pensar políticas públicas de calidad dentro de un marco jurídico, viables de implementación, de que nadie te va a decir eso es ilegal, Ajá. ¿entendés? Y ya hay ejemplos en otros países y forma parte de nuestra legislación, no es copiar y pegar. Sí. O sea, son herramientas que están ahí y nadie se dio cuenta que se pueden utilizar. O nadie se animó a usar, ¿verdad? Pero es complejo, por eso te digo, es muy difícil porque hay un chip, pero hay dos cosas que tenemos a nuestro favor. El equipo está preparado, hay mucha gente que entiende la vulnerabilidad de la mayoría de las personas, ¿verdad? Que entiende las necesidades, que sabe cómo hacerlo. Hay una mezcla entre lo social y lo político, lo técnico con mucho compromiso social y gente que entiende un poco de las políticas, ¿verdad? Por la mayoría somos outsiders. Y tiro nomás esto, así que estoy tirando en todos los lugares donde me toca hablar porque para mí es posible. Imagínate, te nombré hoy quiénes son y qué hacen algunos de los candidatos de Ciudadanía Activa. Imagínate una junta municipal a donde gente como la de Ciudadanía Activa es mayoría. Interesantísimo. Y bueno, esa es una cosa, este equipo. La otra, el bono demográfico. 70% aproximadamente de la población de Encarnación tiene menos de 35 años. Yo me imagino que muchos por ahí no vivieron tanto como para decir estamos cansados de lo mismo de siempre. Pero eso se escucha mucho hoy en día. ¿Por qué será? ¿Verdad? Entonces, lo que falta es que esa gente entienda, porque hablo con muchos de los jóvenes y muchos dicen, pero yo no me meto ni voto porque no va luego a cambiar nada. Y si vos ves los números, la participación es de 55%. Del 45% que no participa, la mayoría son jóvenes menos de 35 años. Exactamente, a eso iba. O sea, Entonces, váyanse a votar. ahí está el primer problema, porque como dijo un amigo en uno de los primeros podcasts, es que nuestra juventud liga parece una dosis de clonazepam y Y, está dormida. Yo sé, o sea, porque tengo amigos activos en política, tengo amigos que muchas veces ya fueron, vamos a decirle, corresponsales de mesa, ¿verdad? Que trabajaron en las mesas. Los jóvenes no se despiertan, no se van a votar, no les importa. Siempre son la generación X o los baby boomers que son los que hacen la diferencia realmente. Los jóvenes no se van a votar. Yo, qué sé yo, por influencia de mi papá, desde que cumplí 18 años ya entré en el registro. La primera oportunidad que tuve para votar ya lo hice. Y siempre fui a cumplir mi deber cívico porque a mí se me inculcó que es tu deber ir a hacer eso, ¿verdad? Yo sé que de repente no es algo que a todos se les enseña, ¿verdad? Y te das cuenta, vos cuando hay cualquier tipo de votación, ya sea interna o la votación final, siempre ves gente mayor, o sea, la juventud no se va. pero vos sabés que tenemos esperanza, Pepe, en que podemos despertarles de ese clonazepam. Y creemos que muchas veces pasa porque de verdad, capaz, no digo la mayoría, pero muchos de esos que no participan tienen interés y miran y dicen, pero la No me puta, quiero quemar. ¿a quién le voto de estos? No es ni meterse, es a votar nomás lo que estamos hablando. Tienen ganas de votar, quieren que las cosas cambien y miran los candidatos y dicen, de acuerdo, por acá. Guatemala, Guatepeor. Y entonces, y nosotros como equipo creemos que eso se puede revertir. Simplemente eso yo creo que ya arrastra un montón de gente que por ahí no estaba participando. Porque dice, ¿a quién le voy a votar de esto? Sí. También, mira, también un pozo bastante importante es las personas que no están contentas con su partido. Porque te digo, o sea, hoy en día
se popularizó mucho, ¿verdad? De demonizarle, vamos a decirle, al colorado liberal o al que esté ahí en el afiliado solamente a veces, ¿verdad? Y muchas veces esas personas están afiliadas, qué sé yo, porque sus padres lo afiliaron de chico, porque tipo todos nomás luego son colorados, o todos nomás son liberales, o todos nomás son esto, y no se sienten realmente representados por su partido y de repente ven otras opciones, ¿verdad? Ese sería uno de los pozos más grandes porque, o sea, de atraer gente, vamos a decir. Mira que todos están apostando a la juventud, porque, bueno, dentro mismo de los partidos tradicionales están muchos candidatos jóvenes nuevos, ¿verdad? Sí. Ahora, las estructuras tienen demasiada inercia. Yo no le creo mucho. Creo en sus intenciones, no creo en las posibilidades de que entren a cambiar el partido desde adentro. Ajá. En nuestro movimiento hay gente que está afiliada culturalmente o por herencia a partidos tradicionales, el colorado, liberal. Pero pasa lo mismo con cuestiones así que adoptamos culturalmente nomás, ¿verdad? Las religiones, las creencias. Y entonces uno dice, bueno, cuando de repente uno empieza a gustarle algo porque lo entiende, no es solamente un gusto, es un compromiso, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a entrar nosotros, ¿verdad? Estamos convencidos de que esa juventud se puede despertar. Estamos convencidos de que ahora en las internas no nos toca, ¿verdad? Porque somos una lista única dentro de un movimiento independiente, pero que en octubre y para octubre, con el trabajo que vamos a hacer, vamos a lograr que la gente se vaya a votar. Los jóvenes, que son mayoría, se vayan a votar. Entonces tiene que saber la juventud que si no les gusta y que se están cansados, de verdad son mayoría. O sea, en Encarnación casi el 70% tiene menos de 35 años. Hasta el año pasado era tipo yo dentro de ese rango, ahora tengo 36. Pero si son el 70%, ¿entendés? Tío, no, ya está. Son la diferencia. Son la gran diferencia. Así que a meterle, hay que ir a votar, ¿verdad? ¿Y ustedes hacen algún trabajo de, bueno, no sé si afiliación, pero por lo menos tienen que estar en el, bueno, no sé si ya si se registran ahora van a poder. O... No, primero luego tiene que haber proponentes, ¿verdad? Para la conformación de un movimiento, todo ese trabajo ya se inició en el 2019 y durante el 2020 se consolidó, se presentó y se creó el movimiento juntando las firmas que según la ley, ¿verdad? Te obligan a tener un X porcentaje de el padrón electoral de las últimas elecciones. Nosotros conseguimos más. Mucha gente, o sea, era simpático cuando... yo mismo me fui ahí por el centro a pegar unas vueltitas cerca de mi oficina, ¿verdad? Porque también estoy a 1000 por hora todo el día y dije, no, pero tenemos que juntar todas las firmas. Ajá. Hicimos una campaña de juntar firmas y todo, hablando de afiliados y estas cuestiones, ¿verdad? Que pasan a ser como afiliados del movimiento, ¿verdad? Y era simpático como yo recorriendo algunos locales por el centro, nomás me decían, yo le decía, señor, estamos juntando firmas para crear un nuevo movimiento político, uno independiente, porque queremos entrar a las elecciones para concejalía. No es ni colorado ni liberal. No es ni colorado. Entonces sí, te voy a apoyar. O sea, gente grande, no solo sí. Los jóvenes, ¿verdad? Pero ahora, hay un hartazgo. El joven tiene que saber que es mayoría. Eso nomás tiene que saber. Y que se deciden no irse porque dicen, no, son toda una mierda, no les quiero votar. Y bueno, es la mayoría que no participa, ¿verdad? Entonces, en definitiva, hay un hartazgo, ¿verdad? Con eso no hay que satanizar ni generalizar, ¿verdad? Hay gente buena en todos los partidos, ¿verdad? Pero en definitiva, se basa simplemente en entender cuántas oportunidades tuvieron y cómo hay otra gente que también quiere una oportunidad. Claro. De eso nomás se trata. Sí, porque se le puede dar una oportunidad, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Es que el cambio es bueno. O sea, no solo bueno, es necesario. Necesario. Bueno, necesario. Y es que... Sí, es que es muy fuerte nomás el clonazepam, que no es muy bueno, es muy destilado. Y pega fuerte, pega fuerte, sí. Y así. No sé cómo estamos de tiempo. No, yo no tengo problema. Yo no quiero alargar mucho porque si no la gente no termina de ver el podcast y está bueno que la gente conozca el final de la historia, ¿verdad? Pero, bueno. Y se puede repetir, así que... Sí, totalmente. No tengo idea de cuántos minutos pasaron. Creo que un poquito más de una hora. Uf, y bueno. Mira que viniste hoy con tu bici y el casco. Esto es vivir realmente lo que querés lograr
hacer que más gente utilice, parece, la bicicleta, los medios de transporte alternativo. Sí, mira, les suelo decir, suelo preguntar, ahora, o sea, que perdí mucho este contacto directo por la pandemia y las clases virtuales, ¿verdad? Pero siempre, a mí me encanta la docencia, ¿verdad? Me encanta Ajá. enseñar en la universidad, porque hago lo que me gusta y me encanta enseñar eso, ¿verdad? Y siempre preguntaba, ¿verdad? ¿Quiénes viven a menos de 10 cuadras de la universidad, ¿verdad? Y qué sé yo, un 40% del aula levantaba la mano, ¿verdad? Y de ustedes, ¿quiénes vienen en el auto? Y de eso la mayoría otra vez levantaba la mano. Entonces, vos decías ahí, sí, o sea, hay un clonazepam, pero también hay una cuestión de que el transporte público es una mierda. Totalmente. La calle no Totalmente. es que necesariamente sea, pero está pintada de insegura y en muchos casos es insegura, Sí. ¿verdad? Entonces, de nuevo, hay que trabajar con políticas públicas que mejoren el transporte público, hay que trabajar con políticas públicas que mejoren el espacio público, que promuevan las actividades en la vía pública para que haya gente, porque una calle donde no hay gente no es segura. Entonces, Totalmente. hay muchas cuestiones que hay que mejorar para que después le podamos decir a la gente, hey, vení en bici, vos vivís acá a 10 cuadras nomás, que no te digan. Pero todo se puede. Y hay acciones concretas que tenemos para el corto plazo y hay acciones concretas que sabemos que tenemos que dejar instaladas para que se trabajen en el mediano y largo plazo. ¿Verdad? Espectacular. Me encanta lo que decís. Sí, yo, es que después de haber conocido lo que es el transporte público de primer nivel, volver y querer utilizar nuestro transporte público es una bofetada demasiado grande. Y sentís que no es tan imposible hacer y bueno, es refrescante saber que hay gente que también vio eso y que quiere lograr por lo menos un 50% de lo que puede ser, ¿verdad? Y tenemos todo para hacer, o sea, es... Imagínate nomás, Pepe, ciudadanía activa mayoría en la Junta. Y todo eso es posible. Sí, Bueno, suena bien. Bueno, que mira, creo que casi 1 hora y 20 estamos hablando. ya da casi un partido de fútbol. Ya da casi partido de fútbol. Muchísimas gracias por venir. A vos, Pepe, a vos. Estos espacios son demasiado necesarios, te agradezco en serio. De nada, un placer. ¿Cómo puede hacer la gente para encontrarte, encontrar el movimiento? ¿Dónde puede leer lo que ustedes proponen o escucharles? Bueno, Redes en sociales. redes sociales estamos KG Concejal en Twitter, KG Concejal en Instagram, Ciudadanía Activa también en Instagram, Ciudadanía Activa Paraguay, ¿verdad? Ajá. www.ciudadanía.com.py en la página la página está en un proceso de ampliación porque construida está, Ujú. ¿verdad? Pero por ahora estamos captando ahí voluntarios, después se van a ir asignando tareas para los trabajos de campo como dije, así que por favor necesitamos, súmense, eh, podemos cambiar la realidad, depende de nosotros nomás y no somos el partido tradicional que arrea gente que ya tiene un peso específico en los barrios, que estamos construyendo eso y el apoyo que recibimos es muy importante. Desde ya le agradezco a todos los voluntarios que se sumaron hasta ahora, ¿verdad? Se va agrandando la cantidad todos los días. Creo que este tipo de espacios nos ayudan muchísimo a captar más gente. Por eso de corazón te agradezco, Pepe. No, no, yo. Y vamos, tenemos hasta octubre y no vamos a parar, ¿verdad? Empezamos nosotros metiendo embrague, primera, segunda, y Se aprende en el proceso también, ¿eh? para Se aprende nosotros, haciendo. para nosotros es todo nuevo. Ujú. Y eso capaz lo hace más divertido, ¿viste? Que todo nuevo, Sí. pero bueno, también hace que asumamos riesgos y nos expongamos, pero hay una convicción de que es necesario, de que la gente que está preparada es la que tiene que entrar en los cargos de decisión, ¿verdad? Básicamente. Concuerdo. Bueno,